Bien, vamos a ver cada uno de los métodos para cuantificar aluros por volumetrías de precipitación. En el método de Moore voy a cuantificar aluros, especialmente cloruros y bromuros, con una solución valorante de nitrato de plata de concentración conocida. El indicador es cromato de potasio. El pH que voy a trabajar es neutro, ligeramente alcalino, entre 6 y 9. ¿Qué pasa si no trabajo entre esos valores de pH? Si yo trabajo a un pH muy ácido, el cromato, que es el indicador, va a pasar al ácido crómico y a dicromato de potasio. Entonces el punto final práctico de la valoración no será suficientemente nítido y voy a cometer errores por exceso en la cuantificación del analito. Y si trabajo a un pH menor a 10, la plata va a pasar a hidróxido de plata, pero el hidróxido de plata no existe en la naturaleza como tal, inmediatamente va a pasar a óxido de plata, que es un precipitado oscuro negro. Entonces por eso voy a obtener o voy a producirse errores en la volumetría propiamente dicha. Las reacciones químicas que se llevan adelante en esta volumetría de precipitados en el método de Moore se llama también precipitación fraccionada, porque el nitrato de plata, que es mi solución valorada de concentración conocida, va a ir en la bureta, va a estar contenida en la bureta color caramelo y va a cuantificar los aluros que se van a encontrar en el Erlenmeyer junto con el indicador, que es cromato de potasio. La primera precipitación que se va a producir es de todo el analito, que en este caso son los cloruros, con el nitrato de plata, formando un precipitado blanco de cloruro de plata. En ese momento se cuantificó y se reaccionó equivalente todo el aluro con la plata que necesitaba, formando entonces el precipitado blanco, y ese sería el punto final teórico. La gota que cae posteriormente a ese punto final teórico de nitrato de plata va a reaccionar con el cromato de potasio, formando otro precipitado que es el cromato de plata, que es también sólido porque es un precipitado color rojizo, y eso me va a dar el punto final práctico de esa valoración. Si son dos precipitados, primero el cloruro de plata y luego precipita el cloruro de cromato de plata, esto es lo que se llama precipitación fraccionada. Si ustedes observan, tienen KPS, es decir, la constante del producto de solubilidad. Esa constante del producto de solubilidad, si ven el del cromato de plata, es mucho más pequeña, quiere decir que es más insoluble que el de cloruro de plata. Entonces, una vez que se produjo la precipitación del cromato de plata, que es el punto final práctico, es donde se ha terminado absolutamente toda la valoración de esos aluros. Ese es el color cuando agrego el indicador con los aluros antes de comenzar la titulación. En el momento en que toda la plata, el cloruro ha reaccionado con la plata necesario en el punto intermedio, y esta es la gota que ha reaccionado con el cromato de potasio, formando el punto final, un cromato de plata color rojo ladrillo. En el método de Fajans también voy a valorar analitos como cloruros y bromuros. La solución valorante también es nitrato de plata. El pH, si ustedes observan, también es neutro, ligeramente alcalino. La única diferencia es que uso un indicador de absorción que se llama fluoresceína. Como es un punto final muy difícil de observar, no se utiliza el método de Fajans normalmente como rutina para la cuantificación de aluros, porque al tener las mismas condiciones que el método de Moore, es mucho más efectivo y preferible utilizar el método de Moore para cuantificar aluros que el método de Fajans. El indicador es un colorante orgánico, una sal orgánica, se llama fluoresceína, y lo que hace o cómo funciona en el punto final es formando un contrayón
a el precipitado de cloruro de plata y forma una sal de fluoresceinato de plata, que es un color rosado, pero es muy difícil de ver a simple vista y hay que estar muy adiestrado para poder utilizar este indicador como un elemento de rutina. Por eso directamente se utiliza y se selecciona el método de Moore para la cuantificación de haluros. El método de Fajans, este es el indicador apenas se agrega, por eso se llama fluoresceinato o fluoresceína, tiene un color fluorescente, apenas se agrega a los haluros. Este es el punto final y se va a ver solamente por debajo donde está el precipitado, encima de esto una pequeña capa del precipitado o de la sal roja del fluoresceinato de plata. Cuesta mucho ver el punto final, si ustedes observan ahí van a ver el precipitado de cloruro de plata y sobre este hay que levantar el Erlenmeyer o el vaso para poder observar bien el punto final. Es impráctico, por eso no se hace o no se utiliza el método de Fajans como rutina para la cuantificación de haluros. El método de Vollard, también llamado indirecto por retorno. Este consiste en agregar una cantidad conocida de solución de concentración conocida, valorada, de nitrato de plata para que reaccione con el haluro. La plata que no reacciona o queda en exceso después de reaccionar con el haluro se titula con el sulfocianuro, ya sea de potasio o de amonio. Por eso se llama indirecta por retorno. Y el indicador es una sal férrica que cuando llega al punto final forma un complejo coloreado de sulfocianuro férrico. Cuantifica haluros, cloruros, bromuros y también ioduros. La solución titulante o valorante es el sulfocianuro de potasio o sulfocianuro de amonio. Y la solución valorada que se agrega en exceso no se titula, se agrega en exceso con un material volumétrico exacto, puede ser una pipeta de doble aforo, puede ser una bureta, pero se agrega, no se titula, es el nitrato de plata. Entonces, la única titulación que se produce es con el sulfocianuro de potasio o de amonio, por eso se llama indirecta por retorno. El indicador es alumbre férrico y el pH es fuertemente ácido que se logra con el ácido nítrico. Si ven las reacciones químicas, yo tengo el haluro, que puede ser cloruro, que va a reaccionar con la plata en exceso que le agregué, formando el precipitado de cloruro de plata. Pero sigue habiendo un exceso de esa plata que todavía no reacciona. Esa es la que se titula con el sulfocianuro, formando otro precipitado de sulfocianuro de plata. Una vez que toda la plata que estaba sobrante se tituló con el sulfocianuro, la gota que cae en exceso reacciona con el indicador formando sulfocianuro férrico, que es el punto final de la valoración. Esquemáticamente sería como sigue, que tiene el analito. A ese analito yo le agrego un exceso de solución de concentración conocida de nitrato de plata. Parte de esa plata va a reaccionar con el analito, pero parte va a quedar en exceso. Y ese exceso de plata es el que se titula con el sulfocianuro. Si ustedes observan, también hay dos precipitados, el del sulfocianuro y el del cloruro de plata o el haluro de plata. Pero es más insoluble el de sulfocianuro de plata. Entonces, para evitar que este sulfocianuro vaya y secuestre la plata que ha cuantificado el haluro, se le agrega nitrobenceno, éter de petróleo o cloroformo o benceno, algún compuesto orgánico oleoso, para que proteja ese precipitado que está conteniendo el haluro que quiero cuantificar. Entonces, en torno a él se transforma una capa oleosa y va a protegerlo del sulfocianuro para evitar que siga buscando plata y precipitando más cantidad de sulfocianuro de plata.
Los ejemplos de cuantificación numérica van a ser explicados en un video posterior de todas las aplicaciones de estos métodos. Entonces, este es el método de Volar, el punto inicial con el indicador férrico, va a tener el indicador férrico, la plata en exceso, el cloruro, y ahí tenemos el sulfocianuro férrico, que es cuando la solución valorada de sulfocianuro titula a la plata que quedó en exceso sin reaccionar con el cloruro. Un esquema de comparación entre las dos. El método de Fajans no está incorporado porque realmente no se utiliza por la impracticidad de su indicador. El pH del método de Moore es entre 6 y 10. En el método de Volar es pH ácido menor a 6. El indicador para Moore es cromato de potasio. Para el método de Volar es una sal férrica, alumbre férrico. En la titulación con el método de Moore es una titulación directa y por el método de Volar indirecta por retorno. Pueden haber algunos interferentes que si se conocen de antemano se pueden extraer ya sea por filtración u otros métodos físicos y se cuantifican o son utilizados para cuantificar cloruros bromuros para el método de Moore y también cloruros bromuros y yoduro para el método de Volar.